Gracias, señor presidente. Un saludo a toda la mesa, en particular a los representantes y obviamente a las personas que hacen presencia aquí, a nuestro viceprocurador, a nuestra defensora y a cada uno de ustedes. Yo quisiera contarles dos cosas de manera previa, que creo que en la citación interesa a toda la Cámara de Representantes y al Congreso en particular. Y significa que lo primero que hay que decir para contestarle a la representante Catherine Miranda, que hemos entendido que el informe que rindió el ministro del Interior en cabeza del Gobierno Nacional es el informe que da razón de por qué estuvimos tomando la decisión de la conmoción interior. En segundo lugar, estamos trabajando todos los días desde que ocurrió con dos visiones especiales que yo quiero comentarles aquí. La primera, es importante entender que Colombia es un territorio que tiene diferentes conflictos en cada uno de nuestros departamentos. Es importante decirlo porque la Corte Constitucional desde el año 92 hasta el año 22 con la SU 026 del 1 de enero de ese año significó decir categóricamente que la conmoción interior en un estado como el colombiano requiere sin lugar a dudas unos requisitos que generamos a través de diferentes determinaciones que encontrarán en el decreto y que significa decirles, señores representantes, que el decreto de conmoción interior no solamente cumple los tres requisitos, sino que hubo un hecho que genera una llamada de atención. Y esa llamada de atención significa decir algo que yo creo que es importante frente a la necesidad de trabajar sobre este estado de conmoción interior. Y lo importante es que el gobierno nacional, y esto es muy importante destacarlo, vino trabajando en el año 2024 con varios de los programas, incluido el Ministerio de Justicia, que estuvimos en territorio hasta diciembre del 2024, que muchas de las agencias ARN y ART estuvieron con los firmantes haciendo la demostración del acuerdo de paz frente a estos firmantes. Y la pregunta, señores representantes, que significaba decir al principio de esta sesión por qué se decretó la conmoción interior, habiendo una alerta de la Defensoría Nacional. Quiero contarles que la alerta de Defensoría Pública y de Defensoría hecha en noviembre del 2024 solo se dirigió como una alerta genérica. Decía en ese orden de ideas que la alerta temprana de inminencia del 026-2024 era una alerta genérica en el ámbito geográfico de advertencia de algunos de los municipios. Y me va a permitir leer de la Defensoría del Pueblo lo siguiente. La Defensoría del Pueblo emite la presente alerta temprana de inminencia ante el riesgo que se cierne para diferentes sectores poblacionales de municipios que conforman la subregión del Catatumbo. En el ámbito geográfico, 1. Río de Oro y González del departamento del Cesar y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y la playa de Belén. Esto implica que en este caso en particular se hablaba de una confrontación que venía sucediendo en el territorio del Catatumbo y que a raíz de esa alerta que hace la Defensoría actúan, aspecto que va a tocar el ministro de Defensa, tanto el Ejército como la Policía. La declaratoria del estado de conmoción la pudimos verificar en 13 municipios
y sobre esa base también en los resguardos indígenas Motilón Barí, Catalaura La Gabarra, y obviamente hay una diferencia sustancial en la alerta temprana con los municipios declarados en la conmoción interior. El segundo aspecto fundamental significa que efectivamente había, y esto existe desde el año de la existencia de los grupos criminales, un eventual enfrentamiento que había sido suspendido en el año 2024. Y había sido suspendido de común acuerdo por los grupos, porque efectivamente se encontraban las mesas de negociación. Estos elementos son vitales para la declaratoria de conmoción interior. Y son vitales porque son hechos que empiezan a mostrar un panorama que significa también una realización por parte del gobierno colombiano para llevar el proceso de paz al Catatumbo. Mesas de negociación que de una u otra manera están vigentes, mesa de negociación que se rompió y que desde ese punto de vista cambió las condiciones del Catatumbo. Y señores representantes, este es un hecho que tal y como lo hemos mirado nosotros, constituye no solamente un hecho posterior, inimaginable, como sucedió, porque ni siquiera la Defensoría en su alerta temprana podría adivinar que iban como objetivo militar contra los firmantes de paz. Este hecho en particular, el ir casa por casa, el día de enero del 2025, como objetivo que ustedes vieron en los videos declarado a los firmantes de paz, era un hecho nuevo, sobreviniente y de una magnitud impresionante. Este hecho, si bien es cierto, en los conflictos armados hay riesgo de la población civil, no es menos cierto que es un hecho atípico dentro del conflicto del Catatumbo e impensable frente a un comportamiento recurrente del ELN en donde respetaba a los firmantes de paz. De igual manera, en desarrollo de los diálogos de paz, segundo argumento fundamental para la conmoción interior, significó decir que frente a esos elementos teníamos un elemento particular, y es que los firmantes del ELN de esa mesa de acuerdo que había sido levantada temporalmente pidieron sentarse en enero del 2025 a realizar otra mesa de diálogo con el comisionado de paz. La expectativa razonable dentro de un contexto de negociaciones de paz era que en enero del 2025 volverían a la mesa de diálogo el grupo del ELN y no que atacaría con la ferocidad que atacó. Estos elementos no solamente son importantes, representantes, son fundamentales en la evaluación y en la valoración de cada uno de los argumentos de la conmoción interior. Si nosotros tenemos sobre esa base estos argumentos, tenemos que decir que después de que decide abruptamente el ELN asesinar a los firmantes de paz y miembros de la UP, elemento y objetivo con concreta definición de violencia ante la persecución, entrada a las casas con lista en mano y ejecución, significó un hecho que ni siquiera había sido posible advertir, ni por la Defensoría ni por ningún otro organismo en la función que venían desarrollando. Desde el 16 de enero del 2025, señores representantes, la grave perturbación del orden público en la región del Catatumbo se ha intensificado. Y desde ese punto de vista se genera la necesidad de un despliegue militar inusitado, no que no existiera, inusitado y mayúsculo, pero además el 21 de enero del 2025 se confirmaron 38 homicidios, incluidos 5 firmantes del acuerdo de paz.
se generó un desplazamiento de 36.137 personas a la población que hoy albergan otros municipios. Y por esa razón se decreta un estado de conmoción sobre municipios que ya están en el decreto y que no son los mismos que resaltó la Defensoría Pública. Desde ahí podemos decir que tenemos una información. 5 minutos, termine, ministra. Gracias, presidente. Un puesto unificado de mando que lleva día a día el tema de los desplazamientos, del confinamiento que no existía hasta ese momento, sino hasta enero del 2025, pero sobre todo también una cosa que le interesa mucho al sector justicia, el tema de la información de notarios, jueces y funcionarios. Como nos han llegado comunicaciones solo hasta el 16 de enero del 2025 de amenazas contra los notarios en las regiones en donde hemos decretado el estado de conmoción interior. La amenaza de prestación del servicio de justicia es una realidad. La absoluta necesidad de volver las condiciones a prestar el servicio de justicia en esos territorios es fundamental. Y desde ahí podemos decir que se ha desplazado el fenómeno a todos los demás municipios que hemos declarado dentro del estado de conmoción. Cúcuta y sus 5 municipios permanentes no eran parte de la alerta. Nosotros declaramos sobre 13 municipios los cuales no habían sido considerados dentro de este contexto. Y sobre esos supuestos, el presupuesto de necesidad de las medidas ordinarias no son suficientes para conjurar este hecho que se dan cuenta las desproporciones que tienen en términos de acceso a la justicia, derechos, el derecho a su propiedad, el derecho a realizar pactos, acuerdos ante las notarías. Y para finalizar, es importante decir también que venían proyectos del 2024 en sustitución de cultivos, que venían proyectos fundamentales en acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos que quedaron interrumpidos y que recuerden también, tenemos prohibición por la Corte Constitucional de utilizar mecanismos químicos para la erradicación de estos cultivos. Sobre esos elementos se decreta el estado de conmoción, entendiendo que la única posibilidad de restablecimiento del orden público, de acuerdo al artículo 213 de la Constitución, es este y no hay ninguno otro. La crisis humanitaria, la vieran ustedes, hemos estado en el Catatumbo. La crisis humanitaria es desproporcionada. No solamente se afectaron los 4 municipios que estaban declarados en la alerta, sino que hoy no hay ni vivienda, ni comida suficiente, ni manejo de extracción, como lo ha hecho la fuerza pública, que sea posible asumir con las medidas ordinarias. Señores representantes, desde el 2012 no se declaraba un estado de conmoción. Hoy creemos que el estado de conmoción no solamente es necesario, sino vital para una población superior a 40.000 personas que están clamando por todas las medidas que deben estar surgiendo de manera extraordinaria en este contexto. Esta ministra de Justicia, señor presidente, deja así justificado el decreto de conmoción interior que firmó el ministro, la ministra, pero sobre todo el presidente y los demás ministros de cartera. Muchas gracias a los que escucharon.